Buenas tardes, Dios le bendiga, iglesia y pueblo de Dios en esta hora. Damos gracias a Dios porque Dios nos permite poder estar una vez más en su presencia, alabando y glorificando y exaltando ese nombre que es sobre todo nombre. Doy gracias porque Dios me permite una vez más poder hacer un en vivo en la página de la radio Unción Incorporación, grupo radiofónico Unción y Poder. Gracias a ese Dios precioso, ese Dios glorioso, estamos en su presencia. Y en esta tarde, yo quisiera, tarde-noche, compartir un trozo de la palabra de Dios, pues un versículo de la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 4. Este tema le he puesto alrededor del trono. Y quiero que estudiemos, que lo escudriñemos en esta noche, a ver qué es lo que Dios nos tiene que decir en este versículo o este texto de la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. En el 4, versículo 4. Y dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Padre y Señor que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, vengo en esta tarde, Señor, delante de ti, de tu presencia, Dios de la gloria. Señor, pidiendo la dirección bendita tuya, Padre amado. Permita, oh Dios, que toda palabra que salga de mis labios sean palabras tuyas y no de hombre, oh Dios de la gloria. Porque Dios, permita que todo lo que hagamos de hecho de palabra sea para tu honra y sea para tu gloria, Dios amado. Padre, yo pongo mi familia, pongo mis hijos, Señor, pongo mi hogar en tus manos, pongo la iglesia, Señor, el ministerio pastoral y radial en tus manos. Padre, para que tú, Señor, sea el que se glorifique. Pongo, Señor, mi vida personal, Señor. Pongo el vehículo en tus manos, Señor, allá donde está, en el taller, Padre amado. Pongo, Señor, Padre Santo, todas las cosas nuestras, Padre Santo, Padre glorioso. Tú conoces, Señor, la necesidad que ahorita, Señor, estamos pasando, Dios, por el carro en el taller y no hemos podido trabajar. Pero, Padre, yo sé que tú de una u otra forma nos suple los alimentos. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria sea su nombre para siempre. La palabra de Dios nos habla en esta noche y nos habla de capítulo 4, verso 4, de que hay 24 tronos, pero en medio de estos 24 tronos hay un trono. Pues yo pienso que este trono que hay ahí es un trono muy especial. Y pienso que, aleluya, estaba buscando algo por acá y no lo encuentro. Gloria sea su nombre para siempre. Y este trono son el que está en el centro. Para mí es un trono muy especial, porque en él se va a sentar o se sienta el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Antes del año, después del año 96 después de Cristo, esos hombres representan la totalidad de la obra de Dios con respecto a los creyentes, que sin duda incluye un conjunto de profetas y apóstoles, el arreglo de todas las cosas en el cielo, preparatorio para el juicio final. Apocalipsis es un libro de profecía y también es un libro que nos habla de las grandes promesas que el pueblo de Dios vamos a recibir. Nos habla de una
tierra nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva. Nos habla también de esa tierra nueva que es la nueva Jerusalén. Nos habla que vamos a estar con Papá Dios por los siglos de los siglos, que vendrá la guerra del Armagedón y Cristo lo vencerá. Y de último dice la palabra de Dios, que este libro de Apocalipsis, los últimos versículos o textos y de la Biblia, nos habla que todo esto, pues Dios ganará la batalla y lanzará al lago de fuego que arde con azufre al diablo, sus ángeles y toda aquella persona que quiera ir detrás de ellos, la bestia, al falso profeta, el anticristo, y etcétera, etcétera. Y nosotros, los que estemos realmente viviendo una vida agradable ante los ojos de Dios, pues iremos a vivir para siempre, por la eternidad, con nuestro Dios. Dice que las ropas blancas representan la justicia de Cristo. Todo lo que es ropa blanca, vestidura, representa justicia en todos los aspectos de la palabra de Dios donde nos habla. Coronas de oro. Esto significa, la corona significa autoridad. Autoridad. Porque donde está una corona, hay un rey. Y esto significa autoridad, que tienen autoridad. Pues ya hemos leído la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jehová Dios es el rey o Dios, el rey de reyes y señor de señores. Pues entonces tiene autoridad porque tiene en su cabeza las coronas de oro. Aleluya. Las coronas de oro. 24 tronos. En estos tronos se sentarán 24 ancianos. Eso nos habla la palabra de Dios. ¿Quiénes serán y a quiénes representan estos 24 ancianos? En el libro de Génesis, en el capítulo 35, en el verso 22-26, nos habla de los 12 jerarcas de la tribu de Israel. Y para mí, basado a la palabra de Dios, estas personas, 12 de ellas, en representativos, con su vestidura blanca que ha llegado hasta el cielo, van a representar el pueblo de Israel, los 12 patriarcas, los hijos de Jacob. Sabemos que Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob es el padre de los 12 patriarcas del pueblo de Israel. Cualquiera puede buscar ahí en Génesis capítulo 35, versos 22 y 26. Y nos vamos, son 24 ancianos. Y lo vamos que en Mateo capítulo 10, verso 10 al verso 1 y 4, nos habla que Jesús llamó a 12 apóstoles. Jesús llamó a estos 12 apóstoles. Entonces, en el trono principal estará el Rey de Reyes sentado con su corona de oro, con sus vestiduras blancas, aleluya. Nuestro Dios todopoderoso y creador del cielo y la tierra. Y en estos 24 tronos estarán los 12 patriarcas de Israel, representando cada uno la tribu de Israel. Y los 12 apóstoles que Jesús llamó, estando aquí en la tierra, representarán a la iglesia, aleluya. La iglesia de los gentiles, nosotros que somos la iglesia de Dios de la gloria. Representa a la fiel comunidad, dice, de que han sido remitidos por la sangre del Cordero y ahora están sentados en los lugares celestiales. Hombres remitidos. En el Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 9 a 10, lo podemos ver. Y dice, representa a los santos remitidos ante el trono. Vamos a leer Apocalipsis 4, 9, 10. Dice la palabra de acá, lo vemos. Ay, Padre, amado de la gloria. Vamos al 6,
Son tan pequeños tus números, mi amado hermano, que me cuesta ver. Creo que este es el 8. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos reyes, seres vivientes, daban gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron criadas. Aleluya. Vemos que no estamos hablando por demás, pero vemos cómo los 24 ancianos le daba honra, le daba gloria a este Dios glorioso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese que envió a Jesucristo, a Jesús, su Hijo amado, para que muriera en la cruz de Calvario y para que hoy usted tuviera vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Describe a 24 ancianos sentados en 24 tronos, alrededor del trono de Dios. Ese era un trono donde estaba Dios sentado, pero estos son los que se representan al pueblo, a la iglesia del Dios viviente. Y como leíamos ahí, representa a todos los santos remitidos ante el trono del Señor. Están vestidos de blanco, con coronas de oro en la cabeza. La interpretación más común es que estos ancianos representan a la iglesia redimida, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Características y simbolismo: 24 tronos y ancianos. Aleluya. Se sienta una figura de autoridad, probablemente la iglesia glorificada, que representa a todo el pueblo de Dios que ha sido redimido. La iglesia glorificada. Pero recordemos, amado hermano, recordemos, amada iglesia de Dios, recordemos, mi amigo y mi amiga, en esa iglesia glorificada, Cristo dice que viene a levantar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Cristo no viene a llevar algo que sea inmundo, algo que no haya sido lavado, algo que no esté, aleluya, bien con el Señor. Tú y yo somos imperfectos, tú y yo seguimos siendo pecadores mientras estemos en esta carne, estos huesos, esta sangre. Pero déjeme decir una cosa: tú seguirás siendo pecador, yo seguiré siendo pecador, pero soy justificado delante de la presencia de Dios por la sangre derramada del Cordero en la cruz de Calvario. Y soy, aleluya, justificado por la sangre. Pero llegamos a obtener que Cristo viene a levantar una iglesia, un pueblo limpio, puro y sin mancha. No tiene que haber mancha. Usted como iglesia, usted como pueblo, tiene que estar como las vestiduras blancas que se ponen estos hombres, estos 24 ancianos, aleluya, purificado en la sangre del Cordero inmaculado en la cruz del Calvario. Porque si tú no estás así, no podrás entrar ni ver el reino de Dios, el reino del gran Dios Todopoderoso. Vestiduras blancas simbolizan la pureza y la justicia que obtienen a través de la fe en Jesucristo. Todo lo que es blanco, esas vestiduras blancas que obtienen, simboliza una pureza y la justicia de Dios. Aquí podemos ver la justicia de los hombres. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que acatar las leyes de Dios, las leyes de los hombres que estamos acá en esta tierra. Pero nosotros, la mejor ley para nosotros es la de Dios. Aquí puede haber un juicio, puede haber lo que quiera, pero para mí la ley más recta es la ley de Dios. Esa es la justicia verdadera. No la de los hombres. La de los hombres es justo. El hombre es mentiroso. El hombre es engañador. El hombre se deja llevar por las mentiras del diablo, por las mentiras de Satanás. Pero
El verdadero Hijo de Dios no se deja engañar, no se deja llevar, pero Dios es el que parte justicia, es la verdadera justicia, es la de Dios. La de los hombres fallan muchas veces. Coronas de oro indican victoria, que ha vencido. Ya Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz de Calvario. La victoria grande de morir en la cruz de Calvario, que toda su sangre, dice su palabra, fue derramada para limpieza de vuestros pecados y mis pecados. Pero dice la palabra de Dios que fue limpiado, dice, ¿no?, con la sangre del Cordero sin mancha y sin arruga, que fue derramada en la cruz de Calvario. Esa es la victoria. Y cuando vemos los 24 ancianos, cuando Juan, el discípulo amado, por medio de la palabra de Dios, aleluya, fue desterrado en la isla de Pasmo, por la palabra de Dios. Y Dios tenía un propósito con el discípulo amado Juan, para que darle todas las revelaciones del libro de Apocalipsis, para que usted y yo tuviéramos revelaciones de lo que iba a ser el trono de la justicia y la gracia de nuestro Dios. Pero Dios nos dio victoria. En el nombre de Jesús somos más que vencedores, somos victoriosos, porque si Cristo murió a la muerte, aleluya, resucitando al tercer día, y dice la palabra de Dios que nos dio vida juntamente con Él, mas ahora no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nuestra vida. Nosotros antes éramos muertos en vida, pero hoy Cristo nos vino a dar vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Aleluya. Y dice, y seguimos, gloria a Dios, coronas de oro indican victoria y realeza, autoridad y realeza, confirmando que han triunfado sobre el pecado y la muerte. ¿Ve lo que le estaba diciendo, mi amado hermano? Que eso significa victoria, significa triunfo, aleluya, realeza, autoridad, victoria, porque Jesús venció el pecado en la muerte de la cruz de Calvario, y la muerte venció el pecado y la muerte, aleluya. Las coronas son una señal de realeza, de gobierno, sugiriendo que la iglesia reinará con Cristo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, por su palabra. Señal de realeza y gobierno, sugiriendo que la iglesia reinará con Cristo por los siglos de los siglos, aleluya. Pero volvemos, tenemos que trabajar, tenemos que santificarnos, tenemos que ponernos la vestidura blanca para que nosotros seamos juntamente reinar con nuestro Dios allá en el trono glorioso y celestial. Interpretaciones comunes, aleluya. Representación de la iglesia. La interpretación más aceptada es que estos ancianos representan a la iglesia glorificada, lo que antes le estaba diciendo, hermano. El conjunto de todos los creyentes redimidos. Eso representa los ancianos, a la iglesia glorificada, a la iglesia triunfadora que ha triunfado, aleluya. Esa es la visión del Juan, el discípulo amado, aleluya. Representación del Antiguo y Nuevo Testamento, lo que antes decía. Algunos estudiosos sugieren que los 24 ancianos podrían simbolizar una combinación de los patriarcas del Antiguo Testamento, representados por los 12 hijos de Jacob, y los apóstoles del Nuevo Testamento, representados por los 12 apóstoles que Jesús llamó. Y de hecho, amado hermano, amada iglesia de Dios, esa es la representación del Antiguo Testamento, de los 12 patriarcas, y es la representación de la iglesia, los 12 apóstoles, aleluya. Pero recordemos que ellos representan a la iglesia de Dios, que esos 12 representan al pueblo de Israel, un pueblo que aún sigue esperando al Mesías,
y un pueblo que aún sigue esperando al Salvador de este mundo. Pero ya Cristo vino, murió en la cruz de Calvario y resucitó y aún lo sigue esperando. Pero el pueblo de Israel es y seguirá siendo el pueblo de Dios por promesa al padre Abraham. Gobierno y adoración. Su posición en tronos alrededor de Dios destaca su papel como gobernantes y adoradores en el cielo, participando en adoración continua del Creador. O sea, es algo muy grande donde están los 224 ancianos, porque ellos viven adorando continuamente al Creador de los cielos y de la tierra, al Creador de Adán y Eva, al Creador suyo, al Creador mío. Ellos siempre viven adorando día y noche continuamente al Creador, así como usted y yo, como iglesia y pueblo de Dios, tenemos que seguir adorando, aleluya, al Creador de los cielos y de la tierra, de su vida y de nuestra vida, amado hermano y amigo que me escuchan en esta hora. Aleluya. Gloria sea para siempre su amor y su misericordia. Ese es el libro, aleluya, de Apocalipsis. Todas las grandes promesas que Dios promete para usted, que Dios promete para mí y para cada uno de nosotros, aleluya. Es grande en amor y misericordia. Gloria sea tu nombre. Maravilloso es su nombre. Pero Dios es grande. Dios es maravilloso. En esta visión de Juan, en el libro de Apocalipsis, donde describe a Dios sentado en un trono celestial, rodeado por 24 ancianos y 24 tronos, lógicamente, rodeado por 24 ancianos y 4 seres vivientes. El estudio explora la soberanía de Dios, representado por el trono y los símbolos que lo acompañan, como el arco iris, el pacto de Dios y las piedras preciosas. Los 24 ancianos vestidos de blanco y con coronas de oro adoran a Dios y cantan un nuevo cántico, aleluya. Componentes del estudio, capítulo 4, verso 4, del trono. Representa la autoridad y soberanía de Dios. La descripción de la persona sentada en el trono utiliza colores y brillos, jaspe y cornalina para expresar su gloria. Dios siempre ha sido un Dios glorioso, un Dios maravilloso, un Dios que siempre ha estado, es un Dios, es un Rey de Reyes, aleluya. Y dice la palabra que Él es Rey de Reyes, y entonces nosotros, sus hijos, seremos sus príncipes, aleluya. Pero tenemos que luchar para que usted y yo, acá en la tierra, puedan lograr a estar viviendo con nuestro papá, con nuestro Padre, por los siglos de los siglos y eternamente. Los 24 ancianos se cree que representan al pueblo, se sientan en 24 tronos, visten túnica blanca de pureza, esto representa pureza, y llevan coronas que representan realeza, poder, aleluya. Coronas de oro. Usted no va a usar una corona de espinas como usó Jesús. Usted va a usar, tiene una corona ya, pero de oro, mi amado hermano, amada iglesia y pueblo de Dios. Y se postran para orar al que vive por los siglos de los siglos, al Dios Todopoderoso. Los 4 seres vivientes son descritos como querubines con 4 caras, hombres de hombre, de león, de buey y de águila, y llenos de ojo. Están delante del trono cantando santo y adorando a Dios, aleluya.
El arco iris, un arco iris de color esmeralda, rodea el trono, simbolizando el pacto de gracia y fidelidad de Dios. Aleluya. Eso representa el arco iris. El arco iris fue un pacto que Dios hizo cuando destruyó a todo ser humano, menos a Noé y a 7 personas. Pero destruyó. Y él, cuando destruyó la tierra con esto, agua, él hizo un pacto con el hombre y puso el arco iris representando de que nunca más volvería a destruir al hombre con agua. Aleluya. Aleluya. El mar de vidrio. Delante del trono hay un mar o un firmamento de vidrio que puede representar el espacio que separa la santidad de Dios de la creación. Aleluya. O firmamento de vidrio que puede representar al espacio que separa la santidad de Dios de la creación. Otros elementos del trono emanan truenos, relámpagos y voces. Delante del trono arden 7 lámparas de fuego, que son las 7 espíritus de Dios. Aleluya. Dios representado por 7, número 7, representación. Es el número del Señor. Aleluya. 7, justicia y verdad. Significado del estudio, realidad espiritual. La visión enfatiza que Dios está en control independientemente de los asuntos humanos. Aleluya. Fe y esperanza. Conocer esta visión ayuda a tener fe en el futuro, porque el plan de Dios comienza con Él en el control. El estudio insta a vivir en el espíritu y no en la carne. La palabra de Dios dice que viviendo conforme al espíritu de Dios y no conforme a la carne. Nosotros por eso tenemos que ayunar, por eso tenemos que buscar la presencia de Dios y vivir en el Espíritu todos los días, nuestros días, hasta que Cristo venga a levantar tu iglesia o la muerte llegue a nosotros y partamos de esta tierra. Pero tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. Y hoy la iglesia, el pueblo de Dios, está viviendo en la carne, están viviendo ahí metidos en la carne, amada iglesia y pueblo de Dios. Muchos, porque no buscan la presencia de Dios. Muchos, como hoy decía en la escuela dominical el pastor, aleluya, andan celebrando, diciendo que son hijos de Dios, diciendo que son iglesia, pueblo de Dios, pero aún andan celebrando lo que es de Satanás, el Halloween, aleluya. Eso todavía vive celebrándolo el pueblo, la iglesia de Dios, aleluya, con su montón de mentiras, porque son como un bistec, como una chuleta, pura carne, y no andan conforme al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Adoración. El estudio sirve para recordar la gloria de Dios y fomentar la adoración, al igual que los ancianos y seres vivientes que están en su presencia. Usted y yo tenemos que adorar a Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, por los siglos de los siglos. Tenemos que adorarle, amada iglesia y pueblo de Dios. El estudio sirve. Los ancianos, el estudio sirve para recordar la gloria de Dios y fomentar la oración, al igual que los ancianos y seres vivientes que están en su presencia. Pacto divino. El arco iris alrededor del trono recuerda el pacto que Dios con el hombre, su promesa de gracia y misericordia. Eso representa. Y este estudio o estas cortas palabras de este texto bíblico 4:4, aleluya, todo esto representa. Y podemos ver y hablar más de este capítulo 4, verso 4, aleluya, y de todo el capítulo 4, porque es muy hermoso, muy divino, para oírlo y verlo, y ver las promesas que Dios tiene para usted y para mí, mi amado hermano y amigo que me escucha en esta hora. Damos honra, gloria y exaltamos ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Santo es su nombre. Damos gracias a Dios y esperamos que estas palabras en esta hora les sirva a ustedes de mucho, mi amado hermano y hermana, amada iglesia de Dios.
y a mi amado amigo y amiga que me escucha, que le sirva este comentario o estas palabras que hemos compartido a través de la radio Unción y Poder y a través de la página de la radio Unción Incorporación. Aleluya, gloria sea su nombre. Y en esta hora se despide de ustedes el pastor Ronulfo Padilla y director de la radio Emisora Cristiano. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, que Dios me lo bendiga grandemente y pronto nos veremos por este mismo canal de la radio Emisora Cristiana y por la página web de la radio Emisora. Dios le bendiga, iglesia y pueblo de Dios, a esta hora.